Parte 5. ¿Hablan lenguas las personas o ha cesado este don? Como ya hemos dicho, es de conocimiento popular que existen en nuestro tiempo muchas personas que hablan en lenguas y otros que aunque no las hablan encuentran razón bíblica para mantener que el don aún continúa, y por lo tanto creen que está todavía activo en la iglesia. Por otra parte existen aquellos cristianos que creen que el don de lenguas ha cesado y que el legítimo don de lenguas bíblico no está ya vigente sino que es cosa del pasado. Son varios los grupos que profesan el cristianismo y que dicen hablar en lenguas. Entre estos se encuentran los pentecostales o los carismáticos evangélicos, los católicos carismáticos, los pentecostales unitarios y la secta de los mormones. La evidencia a favor de la cesación. Existe evidencia tanto bíblica como histórica que parece indicarnos que el don de lenguas ha quedado en el pasado. En primer lugar, una de las razones para esto, como vimos arriba, es que el don de lenguas es explícitamente una señal la cual tenía un propósito específico en la historia. Era la señal para el pueblo judío incrédulo de que la profecía dada por Isaías, y la amenaza de Deuteronomio, estaba teniendo cumplimiento. El propósito no era el de provocarles a creer, sino el de endurecer más su corazón tal como dice y ni aún así me oirán. Tal como las demás profecías bíblicas una vez estas han tendido su cumplimiento, el cual casi siempre ocurre en dos etapas, el antitipo y el tipo, no existe necesidad de que éste vuelva a ocurrir. La profecía de las lenguas extrañas tuvo cumplimiento como antitipo en la invasión de Babilonia a Israel y tuvo cumplimiento en tipo, en las lenguas que hablaron los primeros cristianos en la iglesia primitiva. Este evento una vez cumplido no tiene por qué ser repetido. La señal cumplió su propósito y no hace falta que siga siendo señal. En segundo lugar, otra evidencia que parece señalarnos que las lenguas han quedado atrás es la lectura de Hebreos 2, donde se nos dice lo siguiente. Hebreos 2. 3. ¿Cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. 4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Este importante verso nos indica que para el tiempo que se escribió esta carta, años 68 después de Cristo, ya habían pasado 2 generaciones de creyentes y esta era la tercera. Se habla de la salvación anunciada por el Señor y confirmada por los que oyeron. Los apóstoles y discípulos oyeron y confirmaron, en tiempo pasado, la salvación a esta nueva generación de creyentes. Sigue diciendo testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. El lenguaje utilizado en esta carta dice que la generación pasada confirmó con señales, las lenguas son una señal, la salvación que fue anunciada por el Señor. Es interesante notar que lo que se describen como señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad fueron con ellos y se menciona como cosa del pasado. Este lenguaje nos dice que el mensaje de la salvación predicada por Cristo fue confirmado no a nosotros, el autor de Hebreos y sus compañeros creyentes, sino en los creyentes ellos, en tercera persona, segunda generación de creyentes, por los que oyeron, la primera generación de creyentes, los apóstoles y primeros cristianos. El lenguaje utilizado es muy similar al que utiliza Pablo. Primera de Corintios 12. 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. 9. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. 10. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere.
Este pasaje parece ser una fuerte indicación de que para el tiempo cuando se escribió esta carta de Hebreos ya tales señales y prodigios habían quedado en el pasado. La carta a los Corintios fue escrita en el año 55 después de Cristo, 13 años antes. En tercer lugar, es preciso notar también que el mismo apóstol Pablo ya unos cuantos años después del comienzo de la iglesia no tenía los dones de sanidades con los que contaba al principio de su ministerio. La sanidad instantánea es considerada un prodigio. El hecho de poder sanar a alguno de una enfermedad mortal o el mismo hecho de levantar a alguien de la muerte, al ser eventos fuera de lo común, provoca gran atracción. Estos dones de sanidades y milagros, dice Pablo que son las marcas de un apóstol, 2 de Corintios 2, 12. Pero la capacidad para obrar estos prodigios no acompañó a Pablo durante todo su ministerio. Vemos cómo Epafrodito por poco se muere, Filipenses 2, 25, 61 después de Cristo, y Pablo no impuso sus manos sobre él para sanarlo. A Timoteo le ordenó que tomara un poco de vino a causa de sus frecuentes enfermedades, 1 de Timoteo 5, 23, 66, 67 después de Cristo, y a Trófimo lo dejó enfermo en Mileto, sin tampoco imponer manos sobre él para que fuera sanado milagrosamente. El hecho de que estos prodigios y milagros hayan quedado atrás también es fuerte indicación de que las lenguas como señal del fin de la nación judía, también haya quedado atrás. En cuarto lugar, como prueba a favor de la cesación del don de hablar en lenguas, existe la declaración bíblica de que este don había de desaparecer. En 1 de Corintios 13 el apóstol Pablo dice que las lenguas cesarán. 1 de Corintios 13, 8, el amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. 9 Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos. La palabra utilizada para el cesar de las lenguas es diferente a las utilizadas cuando se dice que la ciencia y las profecías acabarán. De acuerdo a los eruditos del griego esta palabra está en voz mediana, lo cual quiere decir que mientras que la profecía y la ciencia, conocimiento, serán acabadas, las lenguas por otra parte se acabarán por sí mismas. Es decir, ellas mismas se irán desapareciendo, la palabra lleva la idea de una desaparición total, para nunca más volver. En su escrito, El asunto de las lenguas, el pastor Dr. Andy Pietrillo dice lo siguiente respecto a esto. Se nos dice que las profecías acabarán, la ciencia acabará. Ambas palabras acabarán y acabará son la misma palabra griega katargeo. Esta palabra significa dejar de funcionar, ser abolido, desaparecer. Están en voz pasiva. La regla para la gramática dice que cuando un verbo es pasivo, ese sujeto recibe la acción. Las profecías y la ciencia van a acabar cuando venga lo perfecto, versos 9, 10. Ahora, la palabra usada para cesarán es la palabra griega pavo. Está en voz mediana. Déjeme ilustrar la diferencia. 1. En voz activa, el sujeto actúa, yo pego al hombre. 2. En voz pasiva, el sujeto recibe la acción, el hombre me pega. 3. En voz media, el sujeto actúa sobre sí mismo, yo me pego. El uso de un verbo en voz media significa que las lenguas han de cesar por sí mismas. En este mismo capítulo se dice que cuando venga lo que es perfecto lo que es en parte se acabará. Algunos entienden que lo perfecto vendrá con la venida del Señor Jesucristo y que las lenguas han de continuar hasta ese entonces, pero es de notarse que de ser así lo que acabará cuando venga lo perfecto será lo que es en parte, las profecías y la ciencia. El texto no dice que las lenguas son en parte. En quinto lugar, tenemos la naturaleza de las lenguas. La Biblia nos indica que las lenguas podían ser un canal para traer revelación al pueblo. Esto es cierto si entendemos que cuando las lenguas eran interpretadas, éstas tenían la misma fuerza y valor que las profecías. 1 de Corintios 14, 5. La profecía era palabra de revelación dada a los profetas con el fin de establecer los fundamentos de la iglesia cristiana. Efesios 2, 20. Una vez los fundamentos de un edificio han sido establecidos, no existe necesidad de volverlos a establecer. Al contrario, lo que continúa es la sobreedificación.
Las lenguas, al formar parte de ese fundamento por medio de la revelación traída en una etapa donde la Iglesia no contaba con un canon bíblico completo como lo tenemos hoy, indicarían que al completarse el fundamento, las lenguas han cumplido su razón de ser. En sexto lugar expresaremos una razón la cual parece interesante. Es referida como lógica invertida. Esta razón expone que el movimiento de señales y prodigios, incluyendo las lenguas, propone el reverso de la lógica utilizada por la Iglesia primitiva. La razón para los acontecimientos sobrenaturales y las señales era para dar confirmación al mensajero, 2 de Corintios 12, y el mensaje predicado, Marcos 16:20, y así establecer o confirmar el canon, Biblia, como regla de fe. Pero, contrario a este principio, los que promueven las señales y prodigios en nuestro tiempo tienen que ir al canon para confirmar sus señales y prodigios. Esa nunca fue la intención y la lógica establecida por Dios y utilizada por los creyentes del primer siglo. Como no existe ahora nuevo mensaje ni nueva revelación, tal confirmación de la palabra no es necesaria. Finalmente, en séptimo lugar está el peso de la historia. Históricamente la Iglesia siempre reconoció que las lenguas fueron un don del pasado. Para el año 70 después de Cristo ya las lenguas eran muy escasas y para el año 100 después de Cristo, cuando murió Juan, el último apóstol, se cree que las lenguas no eran muy comunes. Se cuenta de grupos que decían no solo hablar en lenguas sino que promovían la continuación de la revelación bíblica después del libro de Revelación. Tales grupos como los montanistas fueron declarados herejes por la Iglesia de los Padres Antenicenos, 325 después de Cristo. Montano reclamó ser la boca del Espíritu Santo. Motivó a las mujeres a que hablaran en lenguas. Fue rechazado como poseído por demonios y por hereje por los líderes contemporáneos de la Iglesia. Juan Crisóstomo, 347-407, escribió que las lenguas solían acontecer pero ya no ocurren, y San Agustín escribió que el don de lenguas había pasado. Estas son de manera breve algunas de las razones por las que muchos cristianos no creen que el don de lenguas es para hoy. Pero estas razones, aunque parezcan muy buenas y suficientes, parece que no resuelven mucho, pues todavía queda la realidad de que hay personas que hablan en lenguas. A continuación presentamos la defensa de los que creen que estos dones sí continúan en nuestro día. Continuamos en la parte 6 del estudio. www.elartedeservir.webs.tl Ministerio El Arte de Servir.